Todos tenemos cartas que nos sobran, repetidas, olvidadas en una caja o que simplemente ya no queremos en nuestra colección. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? En este vídeo te voy a contar cómo vender tus cartas, dónde hacerlo, qué precios poner y sobre todo los errores que deberías evitar. Son consejos basados en mi experiencia y que puedes aplicar estés donde estés. Así que quédate porque seguro que algo de lo que te voy a contar te va a servir. Seguro que te ha pasado esto. Compras 1, 2, 3 cajas enteras con la ilusión de sacar ese hit que tanto deseas. Rompes los sobres, disfrutas ese momento de locura y sí, puede que saques algún que otra carta buena, pero luego miras la mesa y lo que ves son cientos y cientos de cartas comunes y hasta repetidas, que realmente no las necesitas para nada. Para que te hagas una idea, en una caja de 36 sobres puedes acabar fácilmente con más de 300 cartas comunes e infrecuentes. Es un dato que te doy por si no lo sabías. Exactamente cuántas cartas se pueden acumular y lo que supone abrir tanto producto. Ese es el dilema del coleccionista. Por un lado, la emoción de abrir sobres y perseguir esa carta especial. Y por otro, el montón de cartas que se quedan ahí acumulando polvo en una caja o en una carpeta y a saber dónde lo dejas. Y entonces ahí te surge la pregunta, ¿qué hago con todo esto? ¿Las guardo por si acaso? ¿Las intento vender? ¿O simplemente dejo que se queden ahí olvidadas? Ese es el problema real para todos y justo de eso se trata este vídeo. Cómo transformar esas cartas que te sobran en algo útil, ya sea dinero, espacio y sobre todo nuevas oportunidades para tu colección. Antes de lanzarte a vender hay algo que nunca se dice lo suficiente. La preparación es la clave del éxito, porque da igual dónde intentes vender. Si tu carta no está bien cuidada o no sabes cómo mostrarla, la venta se complica y bastante. Pero bueno, te dejo aquí unos cuantos tips que creo que te van a ayudar muchísimo. Lo primero, el estado de las cartas lo es todo. Aprende primero a identificarlo bien. Tienes que saber lo que es un Mind o Nevermind, que prácticamente son las cartas que están impecables. Y luego tenemos Excellent. Significa que la carta está en muy buen estado, pero que puede tener algún micro detalle, una ligera marca en el borde o un pequeño brillo en la superficie. Y luego por último tenemos Light Played o Played. Eso significa que la carta está en un estado muy malo. Y de ahí como punto número 2, la presentación, chicos. Usar fundas, top loaders, da igual lo que elijas. Lo importante es que la carta se vea cuidada. Piensa en ello como una primera impresión. Si llega limpia, ordenada y protegida, generas una confianza que flipas. Pero la presentación no acaba ahí, ojo, También importa cómo enseñas la carta al mundo, a ese comprador que está en la otra pantalla y quiere más detalle de las cartas. ¿Y qué haces para eso? Hacer fotos con buena luz natural o con una lámpara blanca o evitar sobre todo sombras fuertes que no hace ver la carta muy bien. Usar un fondo neutro, una mesa limpia, un tapete liso o incluso una cartulina blanca, da igual. Asegúrate también de que la carta esté centrada y enfocada. Y si tiene algún desgaste, muéstralo. Sé sincero siempre con el cliente. Haz una foto aparte y coméntale que hay una pequeña raya en la esquina. Y muy importante, nada de filtros ni ediciones que alteren los colores reales, chicos, por favor, que sé que ya estamos en estos tiempos y todo el mundo utiliza filtros, pero no lo hagas con las cartas, que vas a vender. Ya si son para ti de uso personal es otra cosa. Las fotos son la primera impresión que va a tener tu comprador. Si ve claridad, cuidado y transparencia, va a confiar mucho más en ti y la venta va a fluir mucho mejor. Tercero, conocer el precio real. No te fíes de lo que pide cualquiera o de lo que veas en páginas raras. Siempre revisa los precios en plataformas de referencia y fíjate en los valores de ventas efectivas, no solo en lo que aparece en el listado, porque hay gente que pone una carta a 100 euros y en realidad se está vendiendo a 40. Es gente que está un poco mal de la cabeza, la verdad. Además, revisa siempre las gráficas de venta de los últimos 7 o 15 días. Eso te da una referencia clara de si la carta está subiendo o bajando de precio y sobre todo te ayudará a decidir si venderlo ahora o esperar un poco más. Y aquí, obviamente, también entra tu propia experiencia. Según lo que quieras y lo que estás dispuesto a esperar, puedes subir el precio unos céntimos y tener paciencia a ver si se vende. O incluso hacer una oferta para moverlo mucho más rápido, que eso también va muy bien. Si ves que no funciona, lo mejor es volver a basarte en los precios actuales y ajustar. Así mantienes un equilibrio entre obtener el valor que buscas
cartas y no quedarte claro con cartas que no se mueven y que tú no las quieres. Y por último, un consejo extra que te doy. Ten un inventario en Excel o en Google Sheet. Apunta qué cartas quieres vender, su estado, el precio a que las pones y la plataforma donde la ofreces. Parece realmente una tontería, pero cuando tienes varias cartas en venta, un volumen bastante grande, te ahorras muchos, pero que muchos dolores de cabeza. Y te ayuda sobre todo a no confundirte con los envíos o los precios, para que luego al final realmente sepas cuánto estás ganando por vender cartas. Y si te da mucha pereza, que es lo que me ha pasado a mí, existe apps o páginas web que te ayudan a mantener un orden de las cartas que tienes. Incluso muchas plataformas de compraventa ya te dan la opción de descargar tu colección en Excel para que trabajes directamente desde ahí si quieres. O sea, facilidades hay. Con estas 4 cosas claras, estado, presentación, precio real e inventario, ya tienes una buena base para empezar a vender tus cartas. ¿Vale? Ya tenemos las cartas preparadas, ahora viene la gran pregunta, ¿dónde las vendo? Y aquí es donde muchos se pierden, porque no es lo mismo querer vender rápido que querer sacar el máximo beneficio. No es lo mismo vender una carta de 1 euro que una carta de 200 euros. Y obviamente tampoco es lo mismo vender a un particular que a una tienda. Por eso, hoy quiero contarte mi experiencia real. Te voy a dar mi opinión personal con una nota del 1 al 5 y además te voy a contar lo que me ha pasado en cada plataforma, para que no cometas los mismos errores que yo. Pero eso sí, cada sitio tiene su cara y su cruz. Hay lugares donde vas a sentir que todo fluye y otros donde parece que la plataforma piensa más en sí misma que en el vendedor. Y por supuesto, quiero decir que no estoy haciendo promo a nada ni a nadie, ¿vale? Ojalá. Simplemente te cuento lo que me hubiera gustado escuchar a mí en su momento, porque cuando empecé fui probando a ciegas hasta darme cuenta de qué funcionaba y qué no. En primer lugar, quiero hablar de CardMarket, un puntaje de 5,5. Llevo más de 2 años vendiendo cartas aquí y la verdad es que es un sitio muy neutral y seguro, tanto para el comprador como para el vendedor. Suelen responder rápido si tienes algún problema y la plataforma funciona bastante bien. Eso sí, si quieres prosperar en CardMarket, tienes que cuidar mucho esos detalles, de proteger bien las cartas que envías, mandar un mensaje de vez en cuando al comprador para darle esa seguridad. Y si es un pedido muy grande, mándale fotos de cómo lo has protegido. Aunque no te lo pida, eso siempre suma confianza. Y un punto negativo, si como vendedor quieres cancelar un pedido por X motivos y el comprador no lo acepta, te toca vendérsela sí o sí. Y si no tienes la carta, te tocará buscarla para cumplir el pedido. Me pasó al principio y créeme, no es nada agradable. De ahí tenemos Wallapop, con un 3,5. La verdad estaba dudando entre 2,5 o 3, pero bueno, le voy a dejar en 3. Wallapop es un mundo aparte. Aquí encuentras absolutamente de todo, desde auténticas joyas hasta auténticas ratas. Realmente te las juegas, tanto comprando como vendiendo. Como vendedor, si cumples con lo que te he contado antes, fotos claras, precios realistas y buena comunicación, seguramente venderás bien. Es más lento el proceso y a veces muy desesperante, porque hay mucha gente que regatea o simplemente desaparece, pero suele funcionar. Eso sí, hoy en día Wallapop tiene un nuevo servicio que es envíos con protección. Eso te da más seguridad tanto al comprador como al vendedor, algo que antes no existía en mis tiempos mozos. De ahí tenemos a eBay, con un 2,5 de 5. Lo menciono rápido porque lo he podido usar muy poco. Sirve para subastas o para llegar a compradores internacionales, pero entre comisiones y gastos de envío, no lo sé. Muchas veces no compensa, la verdad. Pero eso sí, lo pondría como una opción secundaria. Útil sobre todo para cartas de alto valor o ventas fuera de Europa. Y de ahí después tenemos a CardTrader. CardTrader, la verdad que le pongo un 1,5 de 5. ¿Cómo explicarlo? Es como cuando te invitan a comer y sales con un mal sabor de boca. Yo estuve con ellos unos meses, o casi un año diría yo, y quiero contarte lo que viví para que lo tengas en cuenta si piensas entrar ahí. Voy a empezar por lo positivo. Prácticamente todas las semanas vas a vender algo sí o sí. Diría que un 80% seguro. Pero luego llegan los peros. Siempre hay un pero en la vida, ¿no? CardTrader funciona de la manera de lo que vendes durante la semana se agrupa en un único pedido. Y ese paquete lo tienes que enviar a una tienda responsable en Madrid, que se encarga de recibirlo, revisarlo y luego hacerlo llegar a CardTrader mismo. El problema es el peso del paquete, uno de ellos. Imagínate, en una semana vendes 10 euros, pero claro, muchas comunes se pagan entre 0,03 céntimos y 0,10 céntimos, cada una. ¿Eso qué significa? Que para llegar a esos 10 euros tienes que mandar entre 50 o 60
80 cartas aproximadamente. Y algo que no te he dicho es que el envío lo pagas tú, no lo paga el comprador, y menos CarTrader. Y muchas veces supone un 40 o incluso un 50% del valor real de lo que has vendido. O sea, no sé si por ahí la estás captando. Y si, por ejemplo, tienes opciones como en correos, ¿no? Si lo mandas ordinario y no llega, no solo pierdes el dinero del envío, también pierdes el importe de la venta y lo peor de todo es que te toca pagárselo a ellos, a CarTrader, o directamente no te dejan seguir vendiendo hasta que lo saldes. Ojito a eso, ¿eh? Por eso, para no arriesgarte a esa situación que yo he hecho, al final acabas pagando siempre un envío con seguimiento, que ya sabes que eso cuesta prácticamente el doble o hasta más de un envío ordinario. También puedes ir a la tienda físicamente, pero claro, tienes que gastar en transporte o gasolina si tienes coche. Yo te digo una cosa, hay semanas en las que apenas vendes 3, 4 euros. Puedes juntar hasta 2 semanas, te dan esa opción, bueno, viable y bonita. Sí, pero aún así el envío termina siendo más caro de lo que ganas. Y lo peor, y bueno, yo aquí sigo hablando, pero es mi experiencia propia, al menos para mí, es que nunca tienes contacto directo con el comprador. Todo se queda dentro de la plataforma, o muy pocas, pero que muy pocas veces te mandan un mensajito el que compra. Es una venta un poco más fría. Y además está el control de calidad. Si la tienda responsable decide que alguna carta no está en el estado que marcaste, directamente te lo descuentan ese importe de la venta. A ver, yo no me quejo con el control, me parece fenomenal, pero a veces realmente son muy estrictos. Ya parecen Beckett gradeando. Me río por no llorar, la verdad. Por todo esto, para ir resumiendo, aunque vendas de forma constante, la experiencia para mí como vendedor no fue buena. Creo que se nota, ¿no? Además, hay un detalle que no quería dejar pasar, que es muy importante que lo sepáis. La comisión, chicos. La teoría, en general, es el 5% de la venta. Pero si quieres usar el sistema semanal, que es el CarTrader 0 ese tan famoso, que es lo que te decía de vender cada semana, la comisión sube al 7%. Y claro, si sumas comisión más gastos de envío, la ganancia, no sé yo, no lo veo yo. La verdad es que no lo veo. En el peor de los casos, y me ha pasado, la ecuación puede ser todavía peor. Comisión más envío más pérdida de paquete más pagar a CarTrader es igual a una venta que parecía buena que sigue siendo la peor operación de tu vida. En general, si quieres deshacerte de las cartas rápido, pues ya sabes que vas a ganar poco y que tienes que tener mucho cuidado con los envíos. Y ahora vamos a hablar de tiendas físicas. Existen otras tiendas, pero que actualmente no lo comento ya que no he tenido experiencia previa con ello. Solo con una, que es con Metropolis Center, que le doy un 3,5 de 5. Una tienda en Madrid que tiene mucha historia. Tiene un servicio bastante decente y también es muy conocida porque compra tus cartas directamente. Lo bueno es que vendes rápido y sin líos. Lo malo, obviamente que te pagan mucho menos de lo que sacarías a un particular o vendiéndole en Car Market, pero si quieres liquidez inmediata es una buena opción. Eso sí, suelen tardar un poco en responder los emails que tienes que mandar previamente. Y luego otros canales alternativos, que ahí me encanta uno que ahora lo vais a ver, es Telegram y WhatsApp. Esto le doy un 3,5. En Telegram, por ejemplo, puedes buscar cartas Pokémon TCG España o en el país que estás y te salen varios grupos, te lo digo yo. En WhatsApp, si juegas torneos o vas a muchas tiendas, te digo que esas tiendas tienen su propio chat y habrá un canal que ponga compra y venta. Incluso, te lo pongo más fácil, puedes buscar en Google grupos de Telegram de TCG, ahora que te pongo en pantalla, y encontrarás páginas con listados. Y eso sí, aquí dependes mucho de la confianza de ese comprador, así que mucho ojo. Y por último, una experiencia propia y te invito a que lo hagas. El mercadillo de tu barrio o tu pueblo. Yo a este le doy un 5,5. ¿Por qué? Porque lo pasas genial. Y esto en verdad parece broma, pero no lo es. Yo lo he hecho y la verdad que te renta. Pagas unos 10, 15 o 20 euros por un espacio y te plantas ahí con tu mesa y tus cartas. Y lo mejor y un beneficio que te da esto es que conoces a mucha gente de tu zona. Esto es más para gente más atrevida, pero realmente es muy divertido y puedes hacer muchos contactos a futuro. Y luego, por último, el rastro de la Puerta de Toledo en Madrid. Todos los domingos, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, se reúnen comerciantes y coleccionistas para intercambiar cartas. También ocurre algo similar en la Plaza de Quintana, con un enfoque más hacia duelos
y trueques, pero que te digo que te lo vas a pasar bien. Hay un detalle que casi nadie cuenta cuando empiezas a vender cartas, que no se suscriben a este canal y me toca recordárselo. No se trata solo de ponerlas a la venta, sino de saber cuándo vender, cuándo guardar y qué hacer con lo que ganas. Imagínatelo así, acabas de sacar una carta que todo el mundo quiere para competir en torneos. Su precio está por los cielos. Los jugadores la buscan desesperados, pero sabes que cuando rote o salga una versión nueva, su valor se desplomará. Ahí, por supuesto, lo mejor es vender rápido, aprovechar ese momento de subida. Ahora también cambia la escena. No hablamos de una carta de torneo, sino de una ilustración especial, de esas que tiene un toque coleccionista. Con el tiempo se vuelve más difícil de encontrar y poco a poco su precio sube. Esa es la típica carta que merece la pena guardar. Y luego está la otra cara de la moneda. ¿Qué haces con el dinero de esos ventas? Aquí, por supuesto, cada coleccionista tiene su propia filosofía. Hay quien reinvierte en nuevas cartas para su colección personal. Otros lo usan para pagar torneos, sobres o cajas. Y también están los que separan ese dinero como si fuera un pequeño fondo de inversión, con la regla de que lo que entra del Hobbit se queda en el Hobbit. Yo, por ejemplo, he pasado por todas esas fases. Vender demasiado pronto y ver luego que esa carta ¡pum!, subía como la espuma, o guardar demasiado tiempo esa carta y terminar viéndolo cómo bajaba de una forma brutal. Al final, lo importante es que no veas ese dinero como algo perdido, sino como una oportunidad para seguir avanzando en lo que realmente quieres. Y hasta aquí mi experiencia y mis consejos sobre cómo vender esas cartas TCG que te sobran. Espero realmente que te sirva y sobre todo que evites los errores que yo cometí cuando empecé. Soy Cobita, espero que te haya gustado este vídeo, dale un super like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!